como muy bien nos decía nuestro hermano, estamos viendo la Confesión de Fe de Londres de 1689 y estamos estudiando las maravillosas doctrinas de nuestra fe histórica y por qué son importantes para nosotros, estableciendo o tratando de reconocer las bases de nuestra fe y poder tratar también de memorizarla, de reconocerlas y defenderlas también. Y específicamente estamos tratando la doctrina de Cristo el mediador, y hemos visto que la mediación de Cristo, la mediación de nuestro Señor Jesucristo, requerían algunas actividades por parte de Él. Estas actividades han sido establecidas en la historia como los estados del oficio del mediador. Los estados del oficio del mediador. Y era necesario que nuestro mediador atravesara por estos dos estados, no en razón a él mismo, sino en razón a nosotros. Por ello, es necesario reconocer que nuestro Señor Jesucristo no necesitaba encarnarse, someterse a la ley, sufrir padecimientos, experimentar la maldición particular del pecado, la muerte, la sepultura. Nada de esto era necesario para nuestro Señor. Así que si hablamos de estados del oficio de mediador, es precisamente en razón a esa posición de mediador que Él tiene. Por nosotros, en razón a nosotros. Él experimenta como nuestro mediador los estados que tú y yo debíamos experimentar. Ahora, Cristo los experimenta, por decirlo de alguna manera, a la inversa. ¿En qué sentido? En que el hombre fue creado en una condición de rectitud moral, gozaba de la presencia del Señor en el jardín del Edén, gozaba de la comunión perfecta con Él, de su ley, todo era bueno. Entonces, la condición en la cual fue creado el hombre fue esa condición ya de una perfecta relación con Dios. El pecado separa al hombre de Dios y experimenta todo lo que ya nosotros estuvimos hablando, como son los padecimientos, la maldición del pecado, la muerte misma, y todo ello hace parte de la consecuencia del pecado. Nuestro Señor Jesucristo, entonces, ¿qué hace? Él no llega a tomar una posición gloriosa como nuestro mediador, sino a humillarse. Por lo tanto, Él entra a experimentar el estado primero que nosotros adquirimos por nuestro pecado, para luego sí pasar al estado de glorificación, que es a donde Él nos va a llevar. Así que el estado también de exaltación hace parte entonces de aquello que Él tiene que vivir en razón a la unión que tiene con nosotros, para que nosotros podamos experimentarlo. Hemos dicho hasta ahora que los estados son dos. El primero se llama estado de humillación y el segundo estado de exaltación. Dentro del estado de humillación decíamos que se experimentan 6 condiciones. Estas 6 condiciones son la encarnación, el sometimiento a la ley, los padecimientos, la maldición del pecado, la muerte y la sepultura. Nuevamente, todo eso estaba para nosotros, pero Él lo experimenta. Luego, como resultado judicial, y decíamos nosotros eso, el Padre determina que el Hijo experimente también el otro estado, que es el estado de exaltación. ¿Con cuántas condiciones? Con 4, como enseñó nuestro hermano hace un momento, que son resurrección, ascensión, entronización y retorno glorioso. Entonces vamos a estar tratando en forma específica la tercera condición dentro del estado de exaltación, que tiene que ver entonces con la entronización. Ya vimos la ascensión y fue lo último que estuvimos analizando entonces, y decíamos que la ascensión es más como un reconocimiento público de aquel que fue humillado delante de los hombres, tenía que ser ahora exaltado delante de los hombres. La ascensión es importante para nosotros. No es simplemente el hecho de que nuestro Señor Jesucristo desaparezca en el firmamento. Es en realidad el reconocimiento de que aquel que sufrió la muerte fue exaltado por el Padre por encima de todas las cosas. Pero cuando hablábamos de la ascensión, decíamos que es pasar de un lugar físico a otro lugar físico.
y que esto se hace evidente en el hecho de que aquel que asciende era nuestro Señor Jesucristo, es nuestro Señor Jesucristo en un cuerpo físico. Y esto nos debe llevar a nosotros a concluir que el lugar en el que está nuestro Señor Jesucristo es un lugar físico, porque Él sigue teniendo cuerpo físico. Por lo tanto, si hablamos nosotros del cielo, el cielo entonces, que es aquel lugar en donde el Señor está a la diestra del Padre, es un lugar físico, porque nuestro Señor en cuerpo físico se encuentra en ese lugar. No es una dimensión espiritual en la que Él entró abandonando su cuerpo, porque eso implicaría que Él dejaría de estar unido a su cuerpo, dejaría de ser nuestro representante en esa condición de glorificación. Él sigue siendo, y Él sigue estando en cuerpo físico, pero ahora está en los cielos. Y los cielos es un lugar físico. ¿Dónde queda? Pues no sabemos, la Escritura no lo enseña. Pero es un lugar físico en donde se encuentra nuestro Señor Jesucristo. Allí se encuentra nuestro Señor. Bien, entonces en el cielo experimenta entonces la tercera condición, que es la entronización. Mateo capítulo 26, versículo 64, por favor, colabórenme con los textos y seamos rápidos en ellos. Si usted lo tiene, levante la mano o lo va a leer para que uno de los servidores se acerque y le entregue un micrófono para que participe. ¿Vas a leer el texto, Juan? No. Ya, bueno, sí. Primero, ¿quién va a leer el pasaje? Allá atrás. Mateo capítulo 26, versículo 64. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Muy bien. Sí, mi hermano, que el hermano va a hacer una pregunta. Pastor, buenos días. Buenos días. En base a lo que usted está diciendo, perdón, de la Trinidad, o sea, la única persona de la Trinidad que está en cuerpo físico es Jesús. Porque Sí. sabemos que Dios es espíritu y el Espíritu Santo pues es espíritu. O sea, es el único que está en cuerpo físico. Sí, totalmente cierto. Es el único y lo que debemos, la afirmación correcta es de las tres personas, es la única persona que adquirió o que tomó un cuerpo físico. Él era eternamente un espíritu también, como claramente es el Padre y el Espíritu Santo. Pero la segunda persona de la Trinidad, en razón de su oficio, adquiere una naturaleza humana, y al adquirir esa naturaleza humana nunca la desecha. Sigue siendo entonces humano y será humano por siempre. Y es la razón por la cual nosotros, como creyentes, estamos totalmente seguros que cuando experimentemos la gloria eterna, vamos a ver es a nuestro Señor Jesucristo. Al Padre no podremos verlo porque dice la Escritura que nadie lo vio ni nadie lo verá jamás. El Espíritu Santo es espíritu y no puede ser visto. Por lo tanto, nuestra relación con la Trinidad, hablándolo en un plano netamente físico, tiene que ser en Cristo y solamente a través de Cristo. Con el único que nosotros veremos eternamente será a nuestro Señor Jesucristo, porque Él se hizo uno de nosotros para tener relación con nosotros y para que nosotros tengamos relación con Él. Por eso es que a la pregunta de los discípulos, demuéstranos al Padre, Él contesta ¿qué? Que tienen que verlo a Él, que lo han visto a Él, que el que quiere ver al Padre tiene que verlo a Él. En realidad, Él es la manifestación visible del Dios invisible. Él es la manifestación visible del Dios invisible. Ok, cómo no. Bien, entonces leíamos Mateo 26:64, en el cual nuestro Señor Jesucristo reconoce claramente que Él no solamente iba a ascender, sino que estaría sentado a la diestra del poder de Dios. Ahora, estas palabras que el Señor Jesucristo está utilizando, todas ellas tienen un sentido antropomórfico. Quiere decir que Él está hablando de algo que ocurre, pero a través de una ilustración, aunque en realidad no ocurre de la manera en que Él está explicándolo. Él no está sentado a la diestra del Padre como decir que el Padre esté sentado en algún lugar, porque esto nos llevaría a concluir que el Padre tiene un cuerpo físico también, sentado en un trono físico. Pero el sentarse al lado o el estar a la diestra representaba para todos los que estaban escuchando el hecho de que Él estaría gobernando junto a aquel que es que gobierna todas las cosas. Por eso el sentarse a la diestra
hace referencia a gobernar juntos. Y el lenguaje que el Señor Jesucristo está utilizando es precisamente ese, que Él se sienta a la diestra del poder de Dios. El poder de Dios no está en un solo lugar, no está en un trono. El poder de Dios no está en una silla. El poder de Dios lo llena todo. Él gobierna. Y Él entonces está sentado a la diestra. Quiere decir que Él gobierna junto al Padre todas las cosas. De allí entonces que la confesión dice claramente el cuerpo, y estamos en el párrafo número 4, si tiene allí su ejemplar. Al tercer día resucitó de entre los muertos con el mismo cuerpo en que sufrió. Note el énfasis que la confesión hace. Los puritanos insisten en que nosotros reconozcamos que aquel que resucitó en el mismo cuerpo en el que él sufrió. Al tercer día resucitó entre los muertos con el mismo cuerpo en que sufrió, con el cual el mismo cuerpo también ascendió a los cielos. Y allí está sentado a la diestra de su Padre intercediendo. Por lo tanto, está diciendo que aquel que resucitó es el mismo que ascendió, es el mismo que está sentado hoy a la diestra del Padre. Nuestro Señor no asciende al cielo para descansar, también lo dice claramente la confesión, sino para reinar. Y esta es la realidad que está descrita con la expresión sentado a la diestra del Padre. Quiere decir que está reinando junto al Padre. El catecismo de Heidelberg, que es uno de los catecismos que más han sido utilizados para adoctrinar a la iglesia en su paso del abandono del catolicismo para entrar al protestantismo, recordemos que fue una de las herramientas que nosotros utilizamos y que estuvimos explicando en una de las escuelas anteriores, en la cual decíamos que se pide que se estructure un mecanismo para enseñarle a los jóvenes acerca de las doctrinas, porque ellos no conocían doctrina, y eso se hace a través del catecismo, preguntas y respuestas. Bueno, el catecismo de Heidelberg, en la pregunta número 50, y usted puede buscarlo en internet, que está para descargar totalmente gratuito, si quiere enseñarle a su hijo, o usted también aprender, porque las preguntas son muy buenas y las respuestas muy bien formuladas. La pregunta número 50 se presenta de la siguiente manera: ¿por qué se dice que está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso? Esa es la pregunta número 50. A lo que responde: porque Cristo subió al cielo para mostrarse como cabeza de la iglesia, por quien el Padre gobierna todas las cosas. Por lo tanto, el catecismo de Heidelberg hace énfasis en que si Él está sentado a la diestra es para mostrarse como el Rey de todos, en especial de la iglesia, la cabeza de la iglesia. Efesios capítulo 1, vamos a leer ese texto, desde el versículo 20 hasta el 23. Efesios 1, del 20 al 23. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Note cómo este pasaje recoge todo lo que nosotros estamos diciendo. Él no solamente resucita, sino que Él está sentado a la diestra. Él gobierna por sobre todas las cosas. Pero el énfasis que hace el texto es que gobierna a todos, pero especialmente ¿a quién? A la iglesia. Se le ha dado por cabeza a la iglesia en una forma especial. Por lo tanto, nuestro Señor debía estar en el trono. Aquel que nosotros adoramos después de experimentar la salvación es nuestro Rey. Hoy gobierna con autoridad. Él es el Rey de reyes y el Señor de señores. Él está por sobre todas las cosas, dominando con autoridad. Y nos es menester precisar que su posición, la posición que tiene Cristo de estar sentado a la diestra del Padre, es una posición única. ¿Por qué es una posición única? Porque, número uno, en razón a su deidad, aquel que está gobernando al lado del Padre ya era Señor de todo y gobernaba todo. Recuerde que
por lo menos Juan 1:3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Quiere decir que ya Cristo era aquel que gobernaba todas las cosas en cuanto a su deidad. Pero dos, en cuanto a su naturaleza humana, ¿qué hombre puede sentarse a la diestra de Dios y gobernar? Solo Él, solo Él. Él es el que está sentado y está sentado siendo Dios hombre, nuestro representante. Por eso es que el apóstol Pablo está diciendo que nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Él, porque debido a que estamos unidos a Él, quien está sentado a la diestra del Padre es uno como nosotros. Es uno que se encarnó y que se hizo uno de nosotros, nos representó, nos salvó y fue a sentarse a la diestra para gobernar, para ser entonces aquel que gobierna especialmente a la iglesia. Por lo tanto, aquel que está sentado es el Dios hombre, aquel que tomó nuestra naturaleza humana y ahora en una condición glorificada está sentado en el trono. Calvino dice, Él es el rey en el cielo y Él es el rey en la tierra. Por eso debía estar sentado a la diestra del Padre, para ser el rey de todo. Filipenses capítulo 2, vamos a leer ese texto, 2, desde el versículo 6 hasta el versículo número 11. Filipenses 2, de versículo 7, hasta el versículo 11. Leamos ese pasaje. 2, 7 al 11, sí señor. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Note entonces que solo entendiendo la doble naturaleza de Cristo, la naturaleza humana y la naturaleza divina, unida en una sola persona, todo lo que Él ha experimentado en su estado de humillación, ahora lo que experimenta en el estado de exaltación, podemos comprender con detalle este pasaje. No podría este pasaje estarse refiriendo a la segunda persona de la Trinidad en razón a su deidad. A Él no se le está dando un nombre que es sobre todo nombre, algo que no tenía antes. Cuando se dice que Él está sentado a la diestra, que Él se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, es el único que se le llama Rey de los hombres. Cristo logró lo que Adán no pudo lograr. Él fue hecho para ser corregente de todo el planeta Tierra, para ser nuestro representante, pero falló y nos hundió en esa miseria. Ahora, Cristo entonces logra esa obra perfecta y se le da un nombre que es sobre todo nombre. Todos los hombres entonces deben postrarse y adorarle a Él porque Él es nuestro Rey, pero el que es nuestro Rey es uno como nosotros porque tomó su naturaleza humana. Este pasaje está hablando de cómo Él toma su posición, la posición que tenía antes. El ser igual a Dios no se aferra a ello, se humilla hasta los sumos y en la condición de hombre que adquiere ahora asciende a esa posición en que se le da un nombre que es sobre todo nombre. Este pasaje recoge todo lo que nosotros hemos hablado a lo largo de toda esta escuela. Bien, mis hermanos, cuando hablamos entonces de la entronización, debemos recordar que es la posición que Cristo adquiere para ser rey de todas las cosas, pero en su naturaleza humana, unida pues a su naturaleza divina, claro está. Es la posición que Cristo adquiere en razón a su obra para ser rey sobre todas las cosas. Sí, acaban. Pastor, me asalta una pregunta. Adán, si no hubiese fallado, ¿él estaba destinado a tener la posición gloriosa que tiene Cristo hoy?
Es muy difícil contestar una pregunta de un supuesto antes del pecado. Es muy difícil. Si Adán no hubiese pecado, son todas las preguntas que nosotros siempre hemos tenido, ¿no? Y no podemos darle respuesta en realidad. No podemos dar respuesta. Pero algo que sí entiendo. Cuando nosotros estamos en una carrera y bueno, todos salimos a correr, llegamos entonces a la meta. Cuando una persona llega a la meta, sabemos que uno solo es el que llega a la meta y es coronado, se le da premio y escuchamos entonces cuando se le está dando el premio a esta persona, bueno, recibe millones, recibe todo, medalla y lo que sea. Nosotros que hemos perdido, sabemos de lo que nos hemos perdido en realidad. O sea, al ver coronar al que ganó, podemos nosotros reconocer lo que nosotros perdimos por no haber llegado primero. En este caso, entiendo que al ver lo que ocurrió con Cristo en su condición de hombre, siendo Él glorificado y todo lo que experimentó, entonces sí podríamos llegar a la conclusión de que eso es lo que estaba reservado para Adán, porque Él fue el que lo ganó, pero Adán lo perdió. No sé si explico en algo de alguna manera. Sí. Yo creo que es la única forma en que uno puede ver el hecho de que se le está dando a Cristo algo que Adán perdió definitivamente. Adán lo perdió. Y Adán lo perdió porque no fue el que obedeció, pero él sí vino a obedecer y él es coronado. Por lo tanto, eso que se le debió dar debió ser en razón a la obediencia, pero no fue así. No fue así. En este caso, nuevamente creo que es sumamente complicado dar respuesta a su puesto frente al que si no hubiese caído Adán. Sí. Bueno, en todo caso, pensando en mí limitadamente, pienso que hasta nos convino porque Adán nunca iba a tener la posición de Cristo. De hecho, eso es lo que dice el autor de Hebreo, ¿no? Que tal sumo sacerdote nos conviene. En realidad, él es mucho mejor que Adán. Él es mejor que Adán. Nos convenía. De allí que nosotros pudiéramos reconocer también el porqué de todas las cosas después de la caída. La mayoría de las personas siempre preguntan, pero ¿y por qué hacer todo esto? El hombre cayó, ¿por qué simplemente no eliminar al hombre, crear otro Adán que fuera un poco más obediente? Y ya, no era muy complicado para el Señor, para Dios, hacer todo lo que está pasando en razón al pecado y la desobediencia de un hombre. No era más fácil borrar y hacer algo nuevo. Eso es lo que nosotros normalmente nos preguntamos. Pero en realidad la caída, la estrepitosa caída, sirve de telón para mostrar la gloriosa victoria de nuestro Señor Jesucristo. Y esa gloriosa victoria atribuida ahora a nosotros que somos o que estamos unidos a Él. En realidad todo esto ha sido para gloria de Él, para gloria de Él. Bien, entonces pasemos al último de los puntos que vamos a tocar, que es entonces, ¿cómo se llama? El retorno glorioso. Muy bien, estamos entonces en la exaltación, el segundo estado, con las 4 condiciones y vamos a ver entonces el retorno glorioso. Y nos toca tratar esto, voy a tratar de hacerlo un poco, bueno, hasta donde el tiempo me dé. No voy a decir rápido porque después algunos me regañan. Nos resta entonces tratar esta última condición dentro del estado de la exaltación. Y la Confesión de Fe de Londres de 1689 nos ayuda mucho en ello. ¿Hay alguno que no tenga la confesión en este lugar, que no se le haya dado antes? Porque hay veces que he visto a varios hermanos levantar la mano. Nuestros servidores van a entregarle entonces confesiones. Por favor, levante la mano para que el servidor le entregue y puedan entonces estar. Acá adelante también. ¿Allá no hay? Allá de la... Pregunta si hay allá. Ok, bien. Bueno, entonces vamos a hablar del retorno glorioso. Está en el párrafo 4 de la confesión, en el segmento 6. El segmento 6, cada párrafo está dividido en unos números, en unos numerales. Este es el numeral 6 o el segmento número 6, que dice, y lo leíamos hace un momento, al tercer día resucitó de entre los muertos con el mismo cuerpo en que sufrió, con el cual también ascendió a los cielos, y está sentado a la diestra de su Padre intercediendo. Y regresará para juzgar a los hombres y a los ángeles al final del mundo. Y allí termina entonces el párrafo número 4. Ahora analicemos 3 aspectos de esta última declaración, cuando dice, y regresará para juzgar a los hombres y a los ángeles al final del mundo. Analicemos estos 3 aspectos que quiero proponer y serían los siguientes. Número 1, quiero hablar de la realidad del retorno glorioso.
la realidad del retorno glorioso. Número 2, quiero hablar del carácter del retorno. Del carácter del retorno. Y número 3, del día del retorno. Serían los 3 entonces tópicos a tratar con esta última sesión del numeral 9 o el 10 ya para finalizar. Entonces hablemos de la realidad del retorno glorioso. Una de las enseñanzas que más se ha revestido de especulación y de una gran influencia, podemos decir así, animista, es esta del retorno glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y esto ha creado todo tipo de posiciones. Algunos afirman que la venida de nuestro Señor Jesucristo está ligada a un sinfín de eventos, y todos ellos eventos forzados con el propósito de que encaje su sistema escatológico. Recuerde que la escatología es lo que estudia en la doctrina de las últimas cosas o de los últimos eventos antes del fin del mundo. Entonces, hay unos que han hecho toda una, digamos, parafernaria de su escatología, y entonces van a la Biblia y cada vez que habla el Señor Jesucristo de su venida, hacen una cantidad, digamos, de enlaces y tuercen la escritura de tal manera que pueden ellos entonces presentar su escatología en una forma bastante complicada, enredada, pero al final les sirve de soporte para lo que ellos intentan hacer. Otros consideran que la segunda venida de Cristo en realidad es algo irracional, que cuando hablamos de la venida del Señor después de su muerte, es en un sentido más ético, que Cristo ha estado viniendo desde su resurrección, pero en un sentido ético en la medida que la iglesia predica el evangelio y logra una influencia moral en este mundo. Eso es lo que enseña la teología liberal. Otros espiritualizan tanto la venida del Señor que logran entonces decir que ella en realidad no será un retorno físico, sino un retorno meramente espiritual. Un retorno espiritual, no un retorno físico. Bien, todo esto hace parte de todas las olas que se han dado en las construcciones de la teología moderna, pero que también hacían parte desde mucho tiempo atrás en la historia de la iglesia. Por lo menos nosotros leemos la carta de Pedro en su segunda carta universal, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 3 y versículo 4, dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. Pedro entonces ya estaba lidiando con la burla de algunos frente a la venida de nuestro Señor. La palabra ahí es advenimiento, que es venida, ¿no? La iglesia enfrentó burladores a esta enseñanza, la enseñanza de la segunda venida de Cristo. Y todo esto se debe a que en este tiempo, recordemos, lo que más había logrado influencia era la filosofía griega. Ahora, para los griegos, el mero hecho, y por eso es que la predicación entre los griegos fue tan difícil, el mero hecho de que Dios se encarne ya era algo irracional, porque los hombres querían ser Dios, los dioses no querían ser hombres. Y hablar de un Dios que se encarna es hablar de un Dios que deja una posición de exaltación para tomar una de humillación. Y la carne es mala y todo lo pecaminoso está ligado a la carne. Así que era irracional para un griego creer la historia de los cristianos. Ahora, pensar que ese Cristo que había logrado salvación se liberó de su cuerpo en la muerte, ahora va a resucitar en el mismo cuerpo. Y no solamente eso, sino que regresará también a la tierra. Es algo que despertaba burla por parte de los griegos. Entonces la iglesia enfrentó toda esta burla y tuvieron que dar respuesta, tenían que dar respuesta a ello. Enfrentó entonces lo que la iglesia ha sostenido por toda la historia, y es el retorno cierto de nuestro Señor Jesucristo. Y por ello debemos nosotros reconocer en este primer punto la realidad del retorno de Cristo. Y para ello debemos analizar las evidencias bíblicas. Dividámosla. La primera sería entonces que el retorno glorioso fue enseñado por el mismo Señor Jesucristo. Cristo es el personaje bíblico que más habla de su retorno. Él es el que más habla del retorno glorioso. Ahora, esto sirve para señalar algo que es sumamente importante.
Y es que cuando hablamos de las doctrinas escatológicas, quiere decir aquellas que ya anunciamos, como la de los últimos momentos o la de los eventos finales, debemos hacer énfasis en que ellas no están ancladas en pasajes oscuros. El fin de los tiempos, el retorno de nuestro Señor no está anclado en pasajes oscuros. No necesita usted ir a, de alguna manera, desenredar las visiones de Daniel, o ir a hacer, digamos, un análisis exhaustivo y una interpretación de todas las visiones de Juan en Apocalipsis. Para usted señalar la doctrina escatológica del retorno glorioso del Señor Jesucristo, tiene que ir a donde el mismo Cristo habló de ello. Y lo habló en forma tan clara, pero tan clara, que en realidad cuando usted va a esos pasajes oscuros, este pasaje que es tan claro, estos pasajes que son tan claros, van a ayudarle a comprender esos pasajes oscuros. Pero a muchos de nosotros nos gusta ver la escatología solamente desde los lentes del Apocalipsis, y no es correcto. Para poder entender todo lo que es la escatología, debemos partir de los pasajes netamente claros. Entonces, para hablar de retorno no necesitamos ir al Código Da Vinci, al de Nostradamus, ni a ningún otro con el carácter especulativo que es muy normal el día de hoy. No tiene que revisar el cronograma maya de la historia del mundo. Se trata de nuestro Señor Jesucristo y de lo que en forma explícita Él habló. Por lo menos veamos Mateo 24 y notemos que en solo este capítulo, el 24, el Señor habla 4 veces en forma explícita de su retorno glorioso, 4 veces en forma explícita y otras tantas en forma implícita. Así que este solo capítulo 24 le sirve a usted para poder establecer bases acerca del retorno de nuestro Señor. Empecemos por el versículo 27, dice, porque como el relámpago, estoy en capítulo 24, ¿no? Como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Es lo primero que el Señor está diciendo. Así como un fenómeno natural en el que sale de un lado al otro con tal velocidad que a veces no se puede lograr distinguir o apreciar adecuadamente, así será la venida del Hijo del Hombre. Versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Es claro lo que el Señor habla. Versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Versículo 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y de paso, algunos toman este texto, cuando el Señor Jesucristo dice como en los días de Noé, para esperar que la venida de nuestro Señor Jesucristo sea en un estado cultural semejante al tiempo de Noé. Y no es lo que Cristo está diciendo. No es que nosotros retrocederemos quizás como en la historia y viviremos como en los días de Noé, o practicaremos los pecados que practicaban en los días de Noé. Se refiere el Señor Jesucristo a que como en los días de Noé, Noé decía todo el tiempo que el diluvio venía, pero la gente estaba como sin nada. Y el diluvio vino y los tomó, ¿qué? Desprevenidos. Es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Así como el relámpago, así como en los días de Noé, así será la venida de nuestro Señor. Versículo 31 de Mateo 25. Mateo 25, versículo 31. Cuando dijo del hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y al sumo sacerdote, recordemos que leímos ese pasaje al comienzo, Mateo 26, 64. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, que es el que vimos ahorita, la entronización, y viniendo en las nubes del cielo. Los ángeles testificaron esta verdad también. No solamente el Señor Jesucristo, sino los ángeles. Hechos capítulo 1, versículo 11. Los cuales también les dijeron, varones Galileo, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que has visto, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así como le habéis visto ir al cielo, así vendrá. O sea, de manera que los ángeles están reconociendo que nuestro Señor no solamente ascendió, sino que regresará de la misma forma en que Él ascendió. Hizo parte
de la enseñanza apostólica. Cristo la enseñó, los ángeles lo ratificaron, los apóstoles también enseñaron esto como vital a la doctrina cristiana. Hechos capítulo 3, versículo 20. Hechos 3, 20. Y él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Entonces, el Señor Jesucristo vendrá. Hechos capítulo 3, versículo 21, el que sigue. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Entonces el Señor vendrá, es necesario que esté en el cielo un tiempo hasta que ese momento llegue, el día de la restauración de todas las cosas. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Filipenses 3, 20. Pero que me lleven el ritmo. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Dónde está? En el cielo. Y de allí ha de venir. Filipenses 3:20 lo enseña. Primera a los Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15. Primera a los Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 1, versículo 7. Segunda a los Tesalonicenses 1:7. Anote el texto y luego busca el pasaje en su casa. Yo lo leo para usted ahora. Y a vosotros que sois atribulados, daos reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Tito capítulo 2, versículo 13. Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hebreos 9:28 es un pasaje hermoso. Podríamos seguir leyendo uno tras otro y tras otro. La lista es interminable de textos para presentar un soporte a esta gloriosa verdad. Ahora, ¿cuál es la única forma en que el retorno glorioso de Cristo sea o negado o sea puesto en duda? Que sea negado y que sea puesto en duda la autoridad de la Escritura. Es la única forma. Y de hecho debo decirle que si usted va a discutir acerca del retorno glorioso con una persona que no sea basado en la Escritura, no discuta. Porque no habrá posibilidad de que usted gane eso. No habrá forma en que usted gane esa batalla. Si usted quiere tratar de enseñarle a alguien que el Señor Jesucristo viene sin la Biblia, es algo imposible. El hombre no comprenderá. Esto ha de abrazarse por fe. Ha de entenderse como una promesa ciertísima para los creyentes. Y de hecho, los únicos que anhelan el retorno de nuestro Señor Jesucristo son los creyentes. El resto de los hombres no tienen por qué esperarlo. El día que Él venga será el día más lamentable para ellos. De hecho, dice la Escritura y Apocalipsis que le gritarán a los montes que caigan encima de ellos para no ver al Señor. Pero su pueblo ora siempre: ven pronto, Señor Jesús, ven pronto. Entonces, es ciertísimo el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Número 2, hablemos del carácter del retorno. El carácter de este retorno. ¿Cómo será este retorno? Podemos decir algunas cosas. Y lo primero es que será un retorno físico. Será un retorno físico. No un retorno espiritual como lo enseña la teología liberal. No un retorno en 2 o 3 etapas como lo enseña el dispensacionalismo. Porque claramente el Señor prometió que Él vendría y que todo ojo le verá. Que todo ojo le verá. Este evento será imposible de ignorar. Será un retorno físico. Los ángeles, Hechos 1:11, leímos hace un momento. Aquel que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo.
Se promete que el Señor se verá cuando Él regrese. Será un retorno físico. Por lo tanto, ¿será que? Visible. Él retornará físicamente y todos nosotros le veremos. Ahora, ¿cómo puede todos los hombres que existen, que han existido y que existirán hasta la segunda venida de Cristo, ver a una persona físicamente? Es algo que nosotros no podemos explicar. Es algo que no podemos explicar. Pero algo que nosotros vamos a darnos cuenta es que cada vez que se habla acerca del retorno de nuestro Señor Jesucristo, se presenta que al lado del retorno es un retorno no solamente físico, sino un retorno, voy a utilizar la expresión, bulloso, escandaloso. Siempre se habla de trompetas, de truendos. ¿Por qué? Porque captará la atención de todos los hombres, y es más, el mismo Padre hará que todo ojo vea al Señor Jesucristo. Si tiene que ocurrir un milagro para que todas las personas puedan reconocer al Señor, estando en cualquier parte de la esfera terrestre, así será, pero todo ojo, ¿por qué? Porque no será de acuerdo a nuestra capacidad, será de acuerdo a la intención del Padre, a que todos comparezcan delante del Señor Jesucristo. Una pregunta acá adelante. Pastor, ahora que usted menciona que todo ojo le verá, me causa una duda. Cuando la Escritura dice que todo ojo le verá, todo ojo le verá, aún los que están en el cielo y los que están en el lugar de tormento. Le verá al Señor retornando. Sí, cuando la Escritura dice que todo ojo le verá, es que todo ojo le verá. No hay forma. No hay forma de explicarlo de otra manera. Todo aquel que tuvo ojo le verá, se puede decir. Todo ser humano, esté en la condición en donde esté. Algo que está asociado a la segunda venida, que no hace parte de esta escuela, porque no es eso de lo que estamos hablando, no es escatología pura lo que estamos tratando hoy, pero cuando lleguemos a ese momento lo trataremos más en detalle. Pero permítame decir solamente esto. Cuando se dé el retorno glorioso de nuestro Señor Jesucristo, también se dará la resurrección de los muertos, y será la resurrección universal de buenos, de impíos y de creyentes. Por lo tanto, nuevamente, es tal el propósito del Padre en que todos los hombres comparezcan delante de su Hijo, que resucitará a todos los hombres para que estén delante de Él. O sea, el mismo Adán, el primero, estará ese día resucitado delante del Señor Jesucristo rindiendo cuenta. Hasta la última persona que haya nacido y haya vivido hasta ese momento estará delante de Él, todo. No importa la forma en que vivió, no importa la forma en que murió, no importa, todos serán resucitados para estar delante de Él y para arrodillarse delante de Él, para postrarse delante de Él. Será imposible que una persona le ignore, porque el Padre es el que se va a encargar que todos estén delante de Él y tiene todo el poder para hacerlo. Bien, entonces será visible. Segunda, creo que nos ayuda este texto también. Segunda a los Tesalonicenses 1, del 7 al 10. Y a vosotros que sois atribulados, recordemos, la primera carta a los Tesalonicenses tenía como propósito consolar a estos hermanos, porque estos hermanos estaban siendo atribulados producto de la persecución en contra de la iglesia. Veían a sus hermanos morir cada día. Ellos se sentían desesperanzados porque la fe cristiana estaba siendo atacada. Pablo consuela, y la forma en que consuela a Pablo es a través de la escatología, diciendo, estén tranquilos, el Señor viene, el Señor viene. No ha terminado la historia de la iglesia porque un creyente muera. Eso es lo que Pablo intenta. Ahora, cuando ellos reciben aquella noticia, aquella maravillosa noticia del retorno de nuestro Señor Jesucristo, muchos de esos creyentes quedaron paralizados, pensando que si el Señor venía no había que hacer nada, ya sentémonos y esperemos el retorno de nuestro Señor Jesucristo. En lo que Pablo le escribe la segunda carta a ellos con la intención de alentarlos a que si el Señor viene, pero todavía hay algunas cosas que deben darse. Y en ese sentido, Pablo entonces dice, 2 Tesalonicenses 1, del 7 en adelante, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros.
cuando se manifiesta el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Entonces Pablo está enseñando claramente que su segunda venida traerá retribución a los impíos y que todos los creyentes le reconocerán ese día a él también. Entonces todos los hombres estarán delante de él. Entonces el retorno de nuestro Señor Jesucristo será físico, será visible. Lo tercero entonces es que será en gloria. Será en gloria. Regresemos a las mismas palabras del Señor en Mateo 25, versículo 31. Voy a leer 31 y 32. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria. Note que las palabras del Señor Jesucristo son tan acertadas. Él no dice cuando el Señor venga en gloria, sino venga en su gloria. No es por la mera condición de ser glorificado, sino por el poder que le fue conferido. La gloria de un rey está en la capacidad que él tiene de gobernar. Todo su poder, toda su fuerza, toda su riqueza, la gloria del Señor Jesucristo. Él vendrá en su gloria y todos sus santos ángeles con él. Entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Entonces dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, versículo 41, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Versículo 42, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Por lo tanto, entonces será un retorno glorioso. No hay posibilidad de que ante las palabras del Señor Jesucristo nosotros adoptemos una escatología dispensacional. Aquellos que creen entonces que el Señor Jesucristo en su regreso vendrá en forma furtiva, vendrá escondido primero, sin que nadie se dé cuenta, va a raptar, va a robar a los creyentes de la tierra y se los llevará. Y que hará eso en forma clandestina, sin que nadie lo vea. Y que después de 7 años más adelante aparecerá para juzgar a los hombres. En realidad, este texto no enseña eso. Este texto nos muestra cómo el Señor Jesucristo vendrá y el día que Él venga será un día glorioso en el que todos los hombres estarán allí. Por lo tanto, la última característica es que será un día de juicio. El retorno glorioso de Cristo será un juicio. Él vendrá a juzgar. Y recordemos que eso lo ha enseñado la iglesia y lo ha sostenido a lo largo de toda la historia. ¿Qué nos dice el credo en su parte final? Vendrá a juzgar a vivos y muertos. Él vendrá a juzgar a vivos y muertos. Todos los seres morales serán juzgados por Cristo. Seres morales. Y cuando hablo de seres morales, ¿a qué me refiero? A hombres y ángeles. Son los seres morales. Los animales no serán juzgados porque ellos no son seres morales. Ni las plantas, ni el planeta Tierra. Aquellos que tomaron decisiones de una posición en el que Él, el Creador, los puso, en el caso de los ángeles, en el caso del género humano, tomaron una decisión y ellos entonces serán juzgados. Este juicio es universal en todos los sentidos, universal. Hechos 10:42 dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Hechos 10:42. Romanos 14:10.
Romanos 14:10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Sí, mi hermano. Pastor, tengo una pregunta. Usted decía en el Mateo 25:31, dice, entonces se sentará en su trono de gloria. Pero ya no está sentado a la derecha del Padre. Entonces, ¿por qué? Sí, Él está sentado a la diestra del Padre. Y nosotros entendemos que está sentado a la diestra del Padre y que gobierna todas las cosas porque somos su pueblo. Pero ese día en especial, ese trono será reconocido por todos los hombres. Cuando dice que será en su trono de gloria, se sentará a juzgar las naciones. Todos nosotros sabemos que Él reina, pero el impío no cree que Él reina. El impío no lo adora. Ese día, todos, hasta los impíos, reconocerán y verán que Él estará sentado en su trono de gloria. Lo verán juzgando a Él con poder. Definitivamente ya Él está sentado en su trono, pero ese día se sentará y llamará a todas las naciones para que sean juzgadas delante de Él. Y otra pregunta, Sí. ¿Qué nombre recibe la teología esa que habla sobre lo que usted decía, el rapto o algo? Sí. ¿Cómo El se nombre completo es escatología dispensacional premilenaria o premilenarismo dispensacional, es el nombre completo. errada? Pero es la Errada. más común. Pero es errada, pregunto. ¿Ah? Es errada. ¿Cómo? Sí, sí, señor. Desde la veracidad que entendemos por la Escritura, no encaja su sistema escatológico. Y con dolor debemos decir que más del 90% de los cristianos hoy día son premilenaristas dispensacional. Abrazan ese tipo de doctrina porque es la que más ha sido enseñada y más en nuestro continente. En nuestro continente es la que más ha sido enseñada por la influencia que ha tenido el neopentecostalismo. Quienes ellos abrazaron el neopentecostalismo también enseñaron el dispensacionalismo. Y recuerde que el dispensacionalismo es simplemente dividir la historia en distintas dispensaciones, pero con ciertos agravantes que son Dios siendo diferente en cada dispensación, Dios cambiando en cada dispensación, y que esa dispensación da lugar a que hay una salvación de una forma para el judío y de otra forma para el gentil. Y entonces, como decía al comienzo, para tratar de sostener su sistema escatológico inventan todo tipo de cosas. Entre esos incluyen hasta un término que no es bíblico, como es el rapto secreto, no aparece en la Escritura, no hay un solo texto que hable acerca de ello, pero entonces ellos dicen que sí, que hay un rapto secreto en el que el Señor Jesucristo vendrá, en que raptará a la iglesia, luego habrá 7 años en que el pueblo judío creerá, todo el pueblo judío será salvo, y luego el Señor vendrá a reinar y a juzgar, y habrá incluso 3 juicios. O sea que el Señor tendrá que juzgar por partes, un tiempo a los judíos, un tiempo a los gentiles, otro tiempo a las naciones. No sé cómo se juzgan las naciones sin las personas, pero ellos creen que juzgarán a las naciones también. Entonces hay todo un desorden en su sistema escatológico, pero con el fin de tratar de darle apoyo a sus tesis. Pero en realidad, nuevamente, debemos partir de lo que es lo simple. Cristo enseñó en forma muy simple su escatología. Y nota el texto que leíamos hace un momento. ¿Quiénes están juntos en su venida según Mateo 25? Las ovejas y los cabritos. Necesitan ser apartados. Por lo tanto, las ovejas no fueron raptadas antes. No están juntos. De hecho, en otra parábola él dijo claramente que el trigo y la cizaña, ¿recuerdan ustedes ese texto? Y entonces los siervos dijeron, ¿será que arrancamos la cizaña? No arranquen la cizaña. Esperen. Y después, para todavía más veracidad, ¿quién explica esa parábola? El mismo Señor Jesucristo. ¿Alguno recuerda la explicación perfecta? Vamos a ir allá y terminamos con eso porque el tiempo ya no nos va a alcanzar. Mateo capítulo 13. Él presentó la parábola y luego explica la parábola. No hay forma de darle una interpretación distinta porque Cristo mismo interpretó la parábola para no dejar duda en esto. Mateo capítulo 13, vamos a leer desde el versículo 37. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es ¿quién? Es el Hijo del Hombre.
Note entonces, nosotros no somos creyentes porque queremos, es porque Él nos ha sembrado. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. No son buena semilla por decisión, sino porque fueron sembrados. La cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todo lo que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Y entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga. Para oír, oiga. Entonces, Cristo explica muy bien cómo va a ser su retorno. Y es que será un retorno de juicio, será un retorno físico. Pero hasta ese día, el trigo y la cizaña están juntos. Las ovejas y los cabros están juntos. Están juntos. Él es el que ordena ese día que estén separados. Y ordena que unos pasen a la gloria y ordena que otros pasen a la condenación. Entonces, ¿cuál será el juicio ese día? Precisamente eso. Cuando se separan a los que son de los que no son, y los unos son lanzados a la condenación eterna y los otros experimentan la gloria eterna. Pero hasta ese día los dos están juntos en este mundo. Es un día específico. Bueno, y eso lo vamos a ver en el último punto que no va a ser tratado hoy. No va a ser tratado hoy. Bien, mis hermanos. Entonces, ¿qué estuvimos hablando? Hablamos de la entronización y hablamos entonces del retorno glorioso de nuestro Señor Jesucristo, estableciendo con ello que este retorno debíamos reconocer 3 aspectos del mismo, ¿no? El primero, que es cierto, verdadero, realidad del retorno físico. El segundo, el carácter de ese retorno. Y lo tercero, el día que tendríamos eso pendiente. Bien, dejemos hasta aquí, mis amados.